es que... Bueno, pues no hables conmigo. Yo no quiero hablar contigo si no tengo derecho. ¿Me dejas hablar? Es que yo puedo no escucharte. Bueno, pues si no quieres Si tú no tienes... Yo no tengo derecho a hablar, yo tengo derecho a no escuchar. Siguiente, recibirás el correo electrónico, me he disculpado, he dicho que no se había tomado nota como correspondía, que a todos los demás se les... ¿Y por qué no puedo hablar? Aclárame por qué no puedo hablar. Y por favor, el siguiente... Mira, primer yo, que me ve súper bé este moment. Primer felicitar-nos perquè se pot gravar, efectivament, i la lluita demostra que estarà ahí resistint. Arribem a aquests moments i felicitar a totes i tots els que hem estat ahí i continuem ahí. I volia llegir el que l'Ajuntament defineix com a Junta de Districte, no? I, bueno, s'ha anat el company, però pense que real. Las juntas municipales son órganos de gestión. Es una definición vuestra, ¿eh? Las juntas municipales son órganos de gestión descentralizada cuya finalidad es aproximar la gestión municipal a las y los vecinos y vecinas e incentivar su participación en los asuntos de competencia municipal. Obviamente, con todo el que va dient el PP, una y una altra vegada pues no es complís, ¿no? No hemos deixat participar. Bé, esta és una anotació que jo volia fer i com diu competència municipal és la meva pregunta la que anava. Aquí tinc la ordenança municipal sobre el ejercicio de la construcción de la vía pública i és la pregunta que jo volia fer. Suposo que no es respondrà avui perquè no... Primer, que no s'ha aprovat definitivament, que ja sé que tenim el plazo de al·legacions, etc. Però vull llançar una idea, potser un poc filosòfica, però bueno, si en esta línia... Són dos preguntes juntes. La primera és, jo com a veïna de Belluters, per què n'hi ha tanta policia al carrer de Belluters? Perquè n'hi ha de tot, n'hi ha cotxes, n'hi ha furgones, n'hi ha inclús cavalls de la policia, i dir que per a mi, com a reflexió, com a veïna que soc, és molt més violent veure policies amb pistola i porres que veure treballadors sexuals al carrer. Tal volta, vostès estan més acostumats a les carreres policials i a la gent carregada de por. Sí, estic enfocant-la. La meva pregunta és per què n'hi ha tanta policia al carrer, si és que no estem acostumats, si és que estan més acostumats a aquesta imatge més violenta de la policia, que per a mi és més violenta, insistís, que una persona fent el seu treball sexual, com a treballadores i treballadors sexuals, com a un treball digne que el senyor Calabuig va etiquetar de no digne. Des del meu punt de vista que se mira al seu veí perquè encara és que el seu treball no és digne. I la pregunta que volia jo fer des d'ací és que se m'explique esta ordenança en algun moment, perquè no se mos està explicant tant al Partit Popular com al Partit Socialista, que són els que han endut endavant sense altres partits ni altres associacions aquesta ordenança, perquè què vol aquesta ordenança? Perquè comença dient que vol regularitzar la prostitució als espais públics, comença dient que se prohibís totalment l'oferiment i altres coses, però l'oferiment del sexe als espais públics, i després hi ha un apartat, una línia que diu que això no es refereix a les persones que practiquen la prostitució. Jo no m'entere, és totalment... no té sentit una cosa en l'altra. Jo, com a dona, i és l'última reflexió, i em calle, em sent totalment ofesa en aquesta ordenança. També hi ha una línia que diu que no està permès la provocació, l'exhibició al carrer, que es considera com a provocació i exhibicionisme, anar en una minifalda i en un escot. I finalment, pense que el que busqueu en aquesta ordenança és fer una neteja d'aquestes dones, d'aquestes treballadores i treballadors del carrer perquè molesten a la vista. I finalment abocar-les a fugir d'ací, a tornar als seus països d'origen, però potser, o finalment als clubs d'alterne que estan regits per l'ultradreta fascista del nostre país valencià. I dic que en aquest punt no s'ha tingut en compte la veu de les més importants, de les persones més importants, que són elles i ells, les treballadores i treballadors sexuals. Gràcies. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo te voy a contestar a lo que he entendido que han sido preguntas, porque en realidad suele ser una exposición, pues no voy a entrar a valorar. Decirte que para mí, tú dices que para ti es más violento la policía que las prostitutas, decirte que para mí no son violentos ninguno de los dos colectivos, decirte que la policía garantiza nuestra seguridad y que supongo que por eso está ahí, porque habrá algún problema de seguridad, así lo han estimado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y decirte también que me consta
que en la comisión que se ha creado el efecto y en la que estamos todos los grupos, pues se ha escuchado la opinión de los distintos colectivos afectados. Yo creo que tú, si no recuerdo mal, de otras intervenciones perteneces a Médicos del Mundo. Me imagino, no lo sé, me imagino que también se habrá hablado con Médicos del Mundo y a lo mejor tú no eres la persona designada por tu organización para llevar esas conversaciones. Yo sí estoy con la línea de Belluters, yo no soy pero en cualquier caso, que sepa, claro, llamar uno a uno a todos los vecinos de Belluters es complicado, pero que sepas que a las organizaciones afectadas sí que se les ha llamado a dar su opinión en esa comisión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo contestar? No, pero no hagas eso, si no hay turno de palabra en los grupos. No me deja hablar. Bueno, pero luego se lo cuentas. Pero luego te cuenta la parte de Que habla público y yo tengo que dar una cierta compensación, entenderá. Ya, pero es que la pregunta la hace la presidenta, Pedro. Perfecto, muchas gracias. Te doy muy participativo. Bueno, he oído que quería dar un par de opiniones sobre las mociones que se han hecho aquí. Pero, discúlpeme, Sí. ¿opiniones? Es que es juegos y No, preguntas. es que en las opiniones van mis preguntas. Ah, ya, O sea, bueno. Entonces, porque yo he lanzado algunas solicitudes, como del Estadís del Carmen, en cuanto, por ejemplo, a limpieza y saneamiento. Entonces, ha habido aquí una moción. Entonces, lo que quiero presentar es primero decir que siento que se tenga que reaccionar frente al desastre, no frente a la prevención, que sería justamente lo que abarataría ciertas cosas. Al decirle al compañero que no, que eso es una prevención y es una cosa que es más bien para el futuro. En cuanto a los criterios, que más o menos ha habido una interpretación de algo que yo ya he solicitado también. Yo solicité sobre los BICs cuáles eran los criterios que se tenían tanto para el mantenimiento, para la dotación presupuestaria y mantener estos edificios, como todo lo demás. Como he oído que también se ha tocado, resulta que también por parte de la presidenta ha dicho que no era el sitio. Yo lo pedí a Patrimonio lo recogió y me devolvió una notificación diciendo que eso era que consultase en internet en los presupuestos del ayuntamiento, y en efecto consulté, pero ahí no aparecían los criterios que yo pedía y todo lo anterior. Lo digo porque a la hora de intentar clarificar esto, Patrimonio tampoco es por lo visto el sitio. En cuanto a una serie de preguntas que había ahí y que yo he formulado ya en varias ocasiones y en esta vez también, que es de acuerdo, lo voy a unificar todo. Sabemos todos que se humanizan los espacios públicos y es lo mejor que puede haber en una ciudad, haciéndolos frecuentables y cálidos mediante arbolado, asientos y esto. Pero esto obliga a una aplicación estricta, y ahí vengo con mi pregunta, de ruidos y horarios de silencio, que si no se respetan, vamos a la conflictividad de los que están viviendo en el barrio y que no pueden dormir, y por otro lado, porque no puedan dormir, no hay que deshumanizar el resto. Es que esa misma pregunta ya la hizo el mes pasado, ¿no? Y se le ha contestado. No se la doy ahora. No se me contestaba. Ah, Es que me estaba esperando al final para es repartir que las... yo se las he dado al secretario las Perdón, preguntas pues, de vale. los vocales y Pero de bueno, los da igual. vecinos. En ese caso, como me decían que me lo contestaban en un mes, han pasado 3 meses, aquí no contesta nadie nada. No, pero Pues yo vamos a ver, he vuelto a repetir. disculpe. Sí que Era Pepa, ¿no? Pepa, Más o sí. menos, yo como siempre soy los mismos que intervenir, Sí, ya os voy sí, conociendo. sí. Pepa, es que creo recordar que no nos facilitaste un correo electrónico, preferías que te lo diéramos en mano en la sesión. No, por eso no te lo hemos pasado antes. en general me lo han enviado siempre por correo a Pues casa. estoy yo confundida. Siempre. Pues están aquí las contestaciones, ¿eh? Sí, y las cosas que os he dicho que me han contestado ha sido también por correo, me han llevado a casa.